Buenos días, profesora. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Bien abierto, por favor. Hola chicos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están mis gemelitas? ¿Cómo estás, Ashley, Camilita, Antonella, Erika? ¿Cómo estás, don Justin Che? ¿Cómo está? Muy bien. Dairon estudiando. Dieguiño también muy atento. Ya estamos con casaca, ¿verdad? Ya está haciendo friecito. ¿Qué tal, chicos? Esperando que hayan tenido un buen fin de semana. Rogando a Dios también porque nuestras familias estén conservadas en salud, que es lo que nosotros deseamos y queremos, ¿verdad? Vamos nosotros a iniciar nuestra clase del día de hoy, no sin antes tener presente lo que siempre les digo, ¿no? Agradecer a Dios por la salud y la presencia que tenemos y el que nos esté conservando con salud a nosotros y a nuestras familias. Que no nos esté faltando los alimentos, Señor, gracias. Y por esta oportunidad de volvernos a encontrar. Muchas gracias, Señor. Ay, por favor, César. Tampoco lo he saludado a Joseph. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Joseph, buenos días. Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Sino que ustedes saben que mis ojitos, yo los veo acá todos, pero a veces se me escapan algunos. Aquí, por ejemplo, Mejía. No le veo la carita. Mejía, no te veo, hijito. A ver, bájame un poquito para poderte ver. Mejía. Ah, ahora sí te veo, hijito, ¿ya? Sí, porque imagínate, te puedes quedar dormido y yo no, ¿cómo te despierto, Joseph? ¿Ah? Bien, hijos, vamos nosotros a... Un ratito. Vamos a iniciar nuestra
nuestra clase del día de hoy comentándoles lo siguiente. Por ejemplo, yo en estos días suelo comentar siempre con los estudiantes, con todos los que trabajo ahora en biología, y les digo cómo es, ¿no? Lo que va a pasar de repente en el futuro. Mi generación no, porque yo, por ejemplo, cuando utilizo el teléfono, generalmente, ustedes se van a reír, pero yo agarro este dedito y, ¿no? Excepcionalmente agarro con estos, pero cuando yo escribo en la computadora, yo sí trabajo con todos mis dedos, ¿no? A, S, D, F, G, Ñ, L, K. O sea, yo sé el significado de cada letra con cada dedo. Sé muy bien porque alguna vez estudié mecanografía. Pero aquí yo no lo utilizo. A veces, en vez de escribir porque me demoro más, y como son letras muy chiquitas, yo prefiero enviar audios, ¿no? Mando audios, excepcionalmente escribo, pero escribo. Y yo noto que, mira, como que se ríe, ¿no? Porque yo veo que ustedes ahora mueven muy bien los pulgares, ¿no? Los pulgares mueven. Y yo les comentaba a los chicos en otras secciones, cuando trabajé un tema similar, de que es muy probable, no es que yo sea un oráculo, pero es muy probable que con el tiempo, estos deditos, en las generaciones de ustedes a futuro, desarrollen, ¿no? Crezcan un poquito más. Y sus manitos se van a ver algo así. Algo así se van a ver, ¿no? Como si estuviera sus hijos. No así como También mis nosotros. manos son largas. Posiblemente Lo que pasa es que como cuando toco guitarra, piano, tengo que estirar bastante mis dedos. claro, también, ¿no es cierto? O sea, existe una teoría que dice, por ejemplo, que aquel órgano que se usa frecuentemente, constantemente, tiende a desarrollar, ¿no? Tiene su fundamento y tiene su justificación. Son teorías que ustedes saben que para que la ciencia considere algo teoría es todo un proceso. Ustedes saben que eso no es sencillo. Ustedes han estudiado más de una oportunidad y seguirán estudiando y profundizando lo que es el método científico. Ustedes saben que para que uno llegue a una teoría, se supone que ha desarrollado todo el proceso, todos los pasos del método científico, desde una simple observación, hipótesis, experimentación, llegas a una conclusión y esa conclusión expuesta en un informe científico y que se considera válida, se conoce como teoría, ¿no? Entonces, pero también sabemos que las teorías no son infalibles, ¿no? O sea, tranquilamente puede venir otro personaje, otro científico y decir, te has equivocado, esto no es así, ¿no es cierto? Hasta que esta de repente en algún momento se transforme en una ley, ¿no? Cuando hablamos de una ley, sí es una condición que no solamente es que permanece mucho tiempo en el tiempo, sino que a la vez tiene un significado y un valor en todo el mundo, ¿no? En cambio, la teoría a veces puede funcionar solamente en una época, ¿no? Como lo que pasó, siempre lo comento, con las teorías de heliocéntrica y geocéntrica, ¿no? Con respecto al cuál era la posición de la Tierra y del Sol. Entonces, como teoría, y con este ejemplo que les digo de los deditos, nosotros por ahí nos estamos encaminando hacia esa posibilidad de que con el tiempo, el fijismo no prevalece, ¿no? O sea, con el tiempo, digamos, los organismos, determinadas especies, de repente todas en algún momento, siempre tienden a transformarse, ¿no? Va evolucionando y la evolución es más que una transformación. Vale recalcar que la evolución es una transformación que se da en muchísimo tiempo. No es que yo voy a ver en mis hijos el cambio, voy a ver en mis nietos el cambio, no. Es una transformación que se da pues por largos años, ¿no? Pero que sumado el tiempo se puede observar esa variación, ¿no? Entonces, teniendo en claro lo que es la evolución, nosotros el día de hoy vamos a conocer algunas propuestas, ¿no? Algunas teorías en su momento válidas, que ahora de repente nos puede decir, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo pensaba así, no? Algunas teorías ya no con relación al origen de la vida, ¿no? Porque ya sabemos, ya tenemos por ahí nuestra predilección, estamos de acuerdo, más de acuerdo con uno de los que postularon esas teorías. Ahora vamos a hablar acerca de la evolución, o sea, esa vida, supuesta vida que se originó en la Tierra o que vino del espacio o que Dios la puso en la Tierra, etcétera. ¿Qué pasa con esa vida? O sea, como los idealistas, como la teoría creacionista, tal conforme apareció quedó,
¿O es que estamos viendo en el transcurso de nuestros años, de acuerdo a las evidencias que hay, las evidencias, los restos de repente, digamos, la anatomía comparada con los restos embriológicos, estamos dándonos cuenta que realmente ha habido una evolución, ha habido un cambio? De repente que nosotros mismos somos el resultado de ese cambio, de esa modificación de alguien. Entonces, vamos a ver nosotros y analizar las teorías de algunos personajes que en su momento, así como Aristóteles fue muy válido, tuvieron teorías muy válidas. Algunas de ellas, en el desarrollo del tiempo, fueron debatidas, ¿no? Se dijeron, no, estás equivocado, oye, fulanita, estás equivocado, no es así. Pero pasado un tiempo, o sea, y surgieron otras teorías más, pero pasado un tiempo vino uno y le dijo, oye, sí, fulano, por si acaso él tenía razón, ¿ah? Y yo te lo demuestro. O sea, pasa un tiempo y algunos otros científicos nuevamente apoyan algunas teorías. Entonces, al final llegamos a estas épocas, ¿no? Mucho más modernas. Hablemos pues del siglo XX simplemente, modernas en comparación a aquellas que en su momento existieron, por decir, ya no del siglo XIX, sino del siglo XX, ya con la ayuda de los recursos tecnológicos, que es muy importante. Es muy importante la ayuda de los recursos tecnológicos y de repente de mucho más conocimiento, teniendo como base ya un piso. Por ponerte un ejemplo, los que primero empezaron en esto fueron pues Lamarck, Darwin, ¿no? Que fueron los más reconocidos. Obviamente, en el proceso digamos, de la presencia de Lamarck y Darwin, ellos son los más conocidos, conocidísimos, ¿no? Pero no significa que fueron los únicos. Lo que significa es que las propuestas de ellos fueron propuestas sumamente significativas, que en su momento tuvieron mucha validez, pudieron demostrarlo, fueron muy convincentes. Pero junto con ellos, contemporáneos a ellos, presumimos que han existido otros científicos que también han estado trabajando en lo mismo, pero que de repente fácilmente sus teorías fueron debatidas, ¿no? Cuestionadas, debatidas y de repente por ahí eliminadas porque hubieron personajes como Lamarck y Darwin que lo sustentaban de mejor manera y traían abajo pues otras teorías, ¿no? O sea, no hay que pensar que ellos fueron los únicos, siempre hay que convencernos. Por ejemplo, en este momento, si estamos hablando, ya no le digo del genoma, por decir, estamos hablando de COVID-19, del virus, del coronavirus, por ejemplo, que es una problemática actual, siempre, generalmente estos desarrollos científicos surgen de una problemática. Tengan ustedes la seguridad que en este momento hay muchísimos científicos que están trabajando en lo mismo, de todos los países del mundo, sobre todo de las grandes potencias, donde desembolsan grandes cantidades de dinero en la investigación, como por ejemplo Estados Unidos, de repente Rusia, China misma. Entonces, en esos países, en un solo país de esos que estoy nombrando, hay más de un científico. Aquí en Perú hay científicos que están trabajando, por ejemplo, en las vacunas. Y lamentablemente en nuestro país no hay muchos recursos económicos y hay mucho poder económico que tampoco lo permite, ¿no? Pero en el mundo entero hay muchos científicos que están trabajando. Ahora, de todos ellos, la historia nos dirá, ¿no? Fulanito de tal creó la vacuna tal contra tal, ¿no? Para controlar tal. Entonces, pasado el tiempo, pero en el momento son muchos los que están trabajando. Pero de repente por ahí va a ser solamente uno o dos los que logren ser reconocidos porque el producto que ellos le elaboraron, diseñaron, fue un producto sumamente significativo que en este caso puede salvar a la humanidad, ¿no? Lo mismo pasó en su época de Lamarck y Darwin. No pensemos que son los únicos, son los que más recibieron el reconocimiento porque sus estudios de repente fueron más y mejor sustentados, ¿correcto? Entonces, por ahí les he hablado, por ejemplo, de Lamarck y Darwin. Nosotros el día de hoy vamos a conocer, si no me equivoco, hasta cuatro teorías, ¿ya? Por si acaso hay más, ¿ya? Cuando ustedes crezcan un poquito más, cuando tengan la oportunidad de leer otros libritos u otras páginas web, van a encontrar de repente por ahí otras teorías. Generalmente están ahí divagando alrededor de las mismas, pero las más reconsideradas, las que nosotros vamos a considerar en el desarrollo de nuestro curso que Belén las está tomando en cuenta, son 4, ¿ya? Entonces, yo quiero primero tomarles la foto, debería ser a las 8:05. Hoy día no lo estoy tomando a las 8:05 porque les voy a dar un mensaje. Nosotros hemos tenido una reunión extraordinaria, así, ultra, súper extraordinaria, el día de ayer, Domingo Santo, imagínense. Aparte que hemos trabajado Sábado Santo, el día Domingo Santo hemos tenido una reunión del Colegio Belén. Domingo y Santo todavía, ya, pero era importante, ya era importante. Y en esa reunión, se habló mucho acerca de algunas problemáticas que tenemos con los estudiantes que no quieren prender sus cámaras.
es una problemática, como nos dijo el director, y hay que respetar. Yo conozco porque yo he trabajado en otros colegios, trabajo en otro colegio, y sé que cada colegio tiene una normativa. Y generalmente la normativa en los colegios del Estado, todos los maestros, los alumnos, los representantes de alumnos determinan las normativas, ¿no? En los colegios particulares son los dueños o los promotores los que determinan, y hay que respetar porque ellos son los promotores. Entonces, dentro de las normas que existe está la puntualidad, que yo pienso que la puntualidad no debe ser una norma, sino es un valor, y que ni siquiera deberíamos reglamentarlo, porque nosotros todos provenimos de un hogar donde nos forma, y donde nos están formando, saben que la puntualidad pues, es uno de los mejores valores que hay, ¿no? Dice que la disciplina, digamos, la limpieza y la puntualidad son la clave del éxito, dice, ¿no? Entonces, amparados en eso, sabemos de que la asistencia, la tardanza es a partir de 5 minutos, ¿ya? El día de hoy estoy tomándole un poquito más, pero por favor me hacen recordar a partir de la siguiente clase, a las 8:05 tomo foto. Y los que no están en la foto, o es que no han venido o están en tardanza, ¿ya? Entonces, para que ustedes también se vayan acostumbrando. Y lo que se nos indicó es que aquellos que llegan tarde ya no se les deje ingresar a clases. Es lo que se nos ha indicado. No les preciso si ha quedado como una norma, no les preciso, pero se conversó sobre eso. Lo que sí voy a hacer yo es, a partir de las 8:05, tomo sus fotitos, ¿ya? Entonces, procuremos estar siempre en ese momentito. A ver, como lo voy a hacer en este momento, pero... y valgan verdades, también a veces se me pasa, o sea, no es que no quiera tomar a esa hora la foto, sino que se me pasa. A ver, segundo R. A ver. Asistencia, lunes, ¿qué número 5, no? 05 de marzo. Biología. El bloque. Listo. Continuamos, ¿ya? Ya, chicos, continuamos. Entonces, segunda hora, la captura debería de ser. Sí, así es. Muy bien, César, muy bien. Entonces, obviamente siempre en algunos casos hay cierta flexibilidad. Por decir, si yo ya estoy en ese momento desarrollando mi clase, no puedo cortar la idea para tomar la foto. De repente a veces me voy a pasar algunos minutos, pero la idea es que solamente son 5 minutos de tolerancia para la tardanza. ¿Ya, hijos? Entonces, les decía, vamos nosotros a compartir un material que yo les he guardado. Un minutito. Saben ustedes que me he demorado bastante tiempo para buscarles un material que más o menos se preste a lo que de repente es un requerimiento, una necesidad, para ustedes que lo puedan entender mejor, ¿ya? Luego los otros ya saben ustedes que leemos el libro y de ahí compartimos de repente algunos aprendizajes, ¿ya? Un ratito, chicos, fallas técnicas. No me demoro un minuto. Acá está. Ya. Vamos a ponerlo primero a él. Luego. Luego. Son chiquitos, no demoran mucho tiempo, pero tenemos que analizarlos a todos. Lamar, Darwin, neodarwinismo. Listo. Writing's not that easy, but Grammarly can help. Ya está.
Ya lo seleccioné. Ustedes ahí tienen sus hojitas de anotaciones. Tomen en cuenta ahí algunos datos que consideren importantes. Es pequeñito, no demora mucho tiempo. Podemos verlo, ¿verdad? Sí, Miss. Mira. Listo. Hoy veremos la teoría evolutiva propuesta por Lamarck, el lamarckismo o también llamado transformismo. Lamarck sostenía que los seres vivos tienen una tendencia natural hacia la perfección, lo que para él equivalía a la complejidad. La teoría de Lamarck propone un cambio gradual y lineal de las formas más simples hasta las formas más complejas, sin ancestros comunes. Lamarck en su teoría consideraba ciertos factores que eran los responsables de la transformación y complejización de los seres vivos. Estos factores son los siguientes. 1. Impulso vital. El individuo cambia si es que lo desea. La vida, por norma general, tiende a mejorar. Por ejemplo, supongamos que existe un árbol del cual se alimenta una población de jirafas. Con el paso del tiempo, las hojas de los árboles estarán cada vez más altas debido a que las anteriores generaciones fueron comiéndolas. Ahora bien, al ninguna de las jirafas tener las hojas a su alcance, las que utilicen el impulso vital para que crezca un poco su cuello, para así poder alcanzar las hojas, sobrevivirán. Y las que no utilicen ese impulso vital, morirán. Así sucederá continuamente por las próximas generaciones. 2. Condiciones variables del ambiente. Los cambios que se producen en el ambiente hacen que los organismos tengan que esforzarse para adaptarse a las exigencias de su hábitat. Estos cambios ambientales producen que ciertos individuos utilicen ese impulso vital, del cual hablamos antes, para generar cambios en sus organismos, para así adaptarse al ambiente. Es decir, si el ambiente cambia, el individuo también lo hace. Por ejemplo, supongamos que existe una población de mariposas donde la mayoría de ellas son de un color claro. Estas se mimetizan con los árboles que también son de un color claro, para que sus depredadores no las puedan ver. Ahora bien, supongamos que por la contaminación que genera una fábrica cercana, los árboles se tornan de un color algo más oscuro. Según la teoría de Lamarck, las mariposas que utilicen el impulso vital para que sus alas se tornen de un color algo más oscuro, sobrevivirán. Así, con el paso de las generaciones, las mariposas volverán a mimetizarse con el árbol, porque serán de un color oscuro. 3. Surgimiento de nuevos hábitos. El individuo adquiere o se quita caracteres según su necesidad. Por ejemplo, para Lamarck, los canguros tienen las patas muy desarrolladas, porque las usan mucho para huir de sus depredadores. En cambio, las extremidades superiores de los canguros, como no se usaban, redujeron su tamaño. 4. Herencia de los caracteres adquiridos. Los nuevos caracteres que aparecían en los organismos, como consecuencia de su adaptación a las nuevas condiciones del ambiente, se transmiten a la descendencia. Es decir, las características que un individuo adquirió en vida son heredadas a sus descendientes. Por ejemplo, los descendientes de las jirafas, que aumentaron el tamaño de su cuello, van a tener un cuello igual de grande que el de sus padres. Las mariposas, que tornaron sus alas hacia un tono más oscuro, van a tener hijos con las alas igual de oscuras que ellos. Los canguros, que desarrollaron unas piernas más grandes y unas extremidades superiores más pequeñas, van a tener descendientes con las extremidades superiores y con las piernas del mismo tamaño del que sus padres. Voy a estar subiendo, o ya subí. ¿Qué les parece? Eso es lo que decía Lamarck. A esta teoría de Lamarck, a ver, gemelitas, a la teoría de Lamarck también se le conoce la teoría llamada la ley del uso y desuso, le dicen así, ley de uso y desuso. Según esa teoría, que no les digo que sea la que ahora tenga más fuerza, simplemente estamos comentando cómo fue en su tiempo, qué es lo que él dijo. Según esa teoría, es algo así como dice, órgano que se usa, desarrolla. Acuérdense de las piernas del canguro. Y órgano que no se usa, se atrofia, se reduce, hasta, entre comillas, casi desaparecer. Según lo que propone Lamarck, es el fundamento de su teoría. Mi cámara está así. Sí, ¿qué pasó? Algo ha pasado, Kimberly. Bueno, no te preocupes, trata de... Si era el laptop de mi hermano. Pero hace un rato sí aparecieron, si no me equivoco. Bueno, entonces les decía, ¿no? En eso se fundamenta la teoría de Lamarck. No te olvides, Lamarck, la ley del uso y desuso. Órgano que se usa, desarrolla. Órgano que no se usa, se atrofia. Si es que eso fuera cierto hasta el día de hoy,
imagínense, si usamos bastante los ojos, ahora nuestros ojos, no ahora mismo, ni el próximo año, de repente ni con mis hijos, pero con el tiempo, como les dije de los dedos, mis ojos serían más grandes, ¿no? Y si estudio bastante, mi cerebro sería más grande. ¿Hasta dónde puede esto ser cierto? El día de hoy vamos a ver qué otras teorías existen. Acuérdense de Lamarck, ley del uso y desuso, ¿ya? Ahora vamos nosotros a considerar a otro personaje, a otro personaje, y a ver qué es lo que nos dice este otro personaje. Vamos a escuchar, vamos a verlo ahora a otro personaje también importante. Vamos a verlo ahora a Darwin. Listo, ahí va. La selección natural es el mecanismo básico de la evolución. La selección natural dice que los individuos con características heredables que aumenten la posibilidad de sobrevivir y dejar descendencia serán seleccionados por la naturaleza. La selección natural puede ser resumida en 4 puntos principales, los cuales son: lucha por la supervivencia, variaciones heredables, reproducción diferencial y las especies cambian. Lucha por la supervivencia. En una lucha entre individuos por sobrevivir, gana el más adaptado. Por ejemplo, las especies tienden a tener un número mayor de descendientes de los que son necesarios. Esto ocurre para que las crías más adaptadas sobrevivan frente a las menos adaptadas. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una mamá gatito tiene 4 hijos y hay una escasez de alimento para la madre, lo que es lo mismo, menos cantidad de leche necesaria para los gatitos. Estos 4 gatitos van a competir entre ellos para ver quién puede tomar la leche. Los más fuertes tomarán la leche y sobrevivirán, y los más débiles no lo harán. Variaciones heredables. Chicos, y lo que acabamos de escuchar es algo que lo vemos permanentemente, ¿eh? Es más, en la casa a veces cuando tenemos mascotas hablamos del macho alfa, dice, ¿no? Si tú tienes 2 perritos y solamente le pones, digamos, en un plato la comida, siempre va a haber uno que come primero y el otro que se recesa, que espera. Cuando termine el macho alfa, se dice así sea hembra, cuando termine él, recién come el otro. A veces pasa hasta con los perros, ¿sabes? Tú cuando por casualidad, tú tienes un pedazo de carne en casa, tienes perros y gatos, 2 perros y un gato. Por eso si se te cayó la carne, corre y come primero el que domina, lo que nosotros podríamos decir el más apto, porque en algún momento ha demostrado su condición de ser más apto. Ustedes no han visto que a veces, bueno, yo lo estoy viendo ahora último, que a veces los gatos se pelean en las noches, en las madrugadas. Ustedes escuchan cómo lloran ahí y de pronto están que se pelean. ¿Por qué creen ustedes que se pelean? Hay diversos motivos. A veces, y ahí predomina lo del más apto. Podría ser por alimento, que creo que los gatitos no se están peleando por alimento. A veces es por territorio, porque ellos, donde es su territorio, orinan, miccionan y marcan su territorio igual que el perro. Y en otros casos es por la hembra, porque la hembra, de alguna u otra manera, garantiza, ¿no?, la continuidad de esa especie, en este caso del macho gato, del gato macho. Entonces, hay motivos, pero eso es permanente. Les hablo del gato, que es lo más cercano a nosotros. Si nosotros estuviéramos en el mundo silvestre, ¿no?, situaciones similares permanentemente. Yo para eso me quedó siempre en la cabeza bien grabado el caso de una película que vi, película o documental creo que fue, en una manada de lobos, no sé si lo comenté, como es una manada de lobos, habían cinco cachorritos, ¿no? Mamá, papá, lobo y 5 cachorritos. Pero uno de los cachorritos, no sé si tuvo un accidente o así nació, no tenía una patita, le faltaba la patita posterior. Entonces, mientras fue bebé, mientras fueron chiquitos, la mamá amamantó muy bien a los 5 fueron gorditos igualitos, pero llegó un momento en que la mamá les enseña a cazar, ¿no? Porque tienen que aprender para la vida. Entonces, cuando la mamá les enseña a cazar, salían los 5, pero los 5 que estaban ahí presentes, la mamita corría, cazaba, ¿no?, a la presa, traía la presa, daba de comer para los 5 iguales. Cuando los chiquitos empezaron a aprender a cazar, salían a correr 4, el cojito se quedaba y cuando traían la presa comían todos. Y así fue. O sea, aprendieron a cazar los que estaban bien, pero el cojito no podía porque no corría. Entonces él siempre esperaba su alimento. Y así fue, así creció. Llegó un momento en que ya la manada se desintegra para que cada uno de ellos forme nuevas manadas y en este caso
llegó un día, uy, se me pasó, llegó un día en el que, perdón, ¿dónde estoy? ¿Me están escuchando, verdad? Ya, llegó un día en el que la manada tuvo que salir, ¿no? Para decir adiós al lugar incluso. Entonces sale, los 5 cachorros, papá y mamá salen, y justo era un día de bastante neblina, no se podía visualizar bien, pero salen, pues los cuerpos salen. Entonces empiezan a caminar, ya la madre, ellos sabrán por instinto que cada uno va a enrumbarse a caminos diferentes, y de pronto iban caminando, y el cojito se iba quedando. De pronto el cojito estaba atrás, de lo que eran 6 adelante, de pronto ya veía solo 4. Después veía solamente 3. Luego veía la silueta solamente de uno a lo lejos. Y luego ya no vio a nadie. Él intentó seguir caminando y se detuvo, ¿no? Se quedó detenido porque no sabía qué hacer. Y lo único que empezó fue a aullar. Empezó a aullar y nadie vino a su ayuda. ¿Qué es lo que le va a pasar a ese lobito? ¿Cuál es su futuro? Morir. Va a morir. Y esa es una forma como de manera natural, como podríamos decir, la naturaleza selecciona a los más aptos y solamente los más aptos salen adelante, ¿no? Según esta teoría propuesta por Darwin. Es una teoría que tiene bastante peso, por ahí algunas cositas que de repente no encajan con lo que los científicos ahora dicen, pero que es una de las que tiene mayor peso, ¿ya? Continuamos entonces con el material. Las distintas variantes que existen entre individuos de una misma especie serán heredadas por la descendencia y pueden ser ventajas adaptativas. Un ejemplo de una variante heredable que representa una ventaja adaptativa es el pelo marrón en una población de conejos cuyo depredador es un águila. Esto es porque los conejos marrones van a mimetizarse con el suelo, que es marrón, más que otro conejo con otro color de pelo, por ejemplo blanco. Esto va a hacer que el águila coma menos conejos marrones que blancos, o sea que el pelo marrón en este caso fue una ventaja adaptativa. Reproducción diferencial. Los individuos que tienen mayores ventajas adaptativas tendrán más posibilidades de reproducirse que los que tienen menos. Pongamos un ejemplo. En una población de leones, los leones machos pelearán entre ellos con la finalidad de que el león que gane, que será el que tenga mayores ventajas adaptativas, pueda reproducirse con las hembras y dejar descendencia. Las especies cambian. Una especie cambia respondiendo a los cambios que ocurren en el ambiente. Si el ambiente cambia, la especie cambia. Un ejemplo de esto puede ser unos osos polares adaptándose al frío. Supongamos que hay un descenso marcado en la temperatura que se va a ir aumentando con el paso de los años. Lo que va a pasar va a ser que los osos que soporten más bajas temperaturas van a tener más posibilidades de sobrevivir y por lo tanto de reproducirse. Esto va a hacer que con el paso del tiempo, las nuevas generaciones de osos soportarán mucho más el frío que sus antepasados. El ambiente cambió, haciéndose más frío, y la especie cambió adaptándose a ese frío. Y si la especie no se hubiese adaptado, se hubiese extinto. Esto fue la selección natural. Listo, ¿ve? Ya hemos conocido a Lamarck y a Darwin, ¿ya? Darwin es el que propone la selección natural. No te olvides que Lamarck propone lo que nosotros conocemos la ley del uso y desuso. Órgano que trabaja, desarrollo, órgano que trabaja, se atrofia. En cambio, Darwin habla acerca de lo que es la ley del más apto, ¿no? Donde sobrevive aquel que ha desarrollado mayores aptitudes para poder sobrevivir. Y es más, dice que esa condición puede ser heredable también, ¿no? Que los hijitos van a salir ya con esa condición. A ver, vamos a ver otro más. Para concluir. En este video voy a explicarte las... Las similitudes entre estas teorías... A ver, vamos a escuchar esta parte, ¿ya? Similitudes y diferencias entre la teoría de Darwin y Lamarck. Las similitudes entre estas teorías son las dos siguientes. 1.
Darwin y Lamarck coinciden en que las especies evolucionan con el tiempo. Ambos consideraban que los cambios evolutivos eran graduales, muy lentos y continuos. Por ejemplo, una población de mariposas que cambiaron el color de sus alas de blanco a negro no lo hicieron de una generación a la otra así de repente, sino que fueron tornándose hacia un color más oscuro con el paso de las generaciones. 2. Ambos pensaban que los cambios ocurridos durante la vida de un individuo se transmitían a su descendencia. Por ejemplo, las mariposas que eran o se tornaron, depende de quién le preguntes, algo más oscuras tendrían hijos igual de oscuros que ellas. A pesar de coincidir en algunos puntos, ambas teorías también presentan diferencias, más específicamente 4, y estas son: 1. Darwin había postulado la existencia de un ancestro común para todas las especies, mientras que Lamarck pensaba que el cambio de la evolución era lineal. Por ejemplo, para Darwin, los humanos y los orangutanes teníamos como antepasado común una especie que vivió en el pasado, y que, con el paso del tiempo, fue subdividiéndose en nuevas especies hasta llegar a existir los orangutanes y los humanos. Mientras que para Lamarck, los humanos y los orangutanes siempre existieron, solo que con el paso del tiempo fueron perfeccionándose. 2. Darwin creía que las especies podían extinguirse. Lamarck no lo creía. 3. Lamarck creía que, en una población, todos los individuos de una misma generación eran iguales, mientras que Darwin sostenía que existían diferencias entre los individuos. Es decir, para Lamarck no podía caber la posibilidad de que existan jirafas con el cuello largo, otras con el cuello mediano y otras con el cuello algo más pequeño, mientras que Darwin decía que esto sí pasaba, o sea, sí existían jirafas con el cuello de distinto tamaño. 4. Lamarck atribuía el cambio de las especies a la voluntad que tenía el individuo para sobrevivir. Darwin, en cambio, atribuía estos cambios a la constante selección de los individuos más aptos mediante la selección natural. Por ejemplo, así sería como Lamarck y Darwin explicarían por qué las jirafas con el paso del tiempo aumentaron el tamaño de su cuello. Para Lamarck, todas las jirafas tenían el mismo tamaño de cuello, y ante una variación en el ambiente, por ejemplo, que los árboles crezcan más de lo habitual, las jirafas que tengan ese impulso vital, esa voluntad para que su cuello crezca un poco más para así poder alcanzar las hojas, sobrevivirán, y las que no lo hagan, morirán. Por otro lado, Darwin explicaría el aumento del cuello de las jirafas con el paso del tiempo de la siguiente manera. Para Darwin, antes de que ocurriera una variación en el ambiente, ya existían jirafas con el cuello largo y otras con el cuello corto. Cuando ocurrió una variación en el ambiente, seguimos con el caso de que los árboles crecieron, las jirafas que tenían el cuello largo pudieron alcanzar las hojas y de este modo sobrevivir, mientras que las jirafas que tenían el cuello más corto no pudieron alcanzar las hojas y por lo tanto murieron, generando así que con el paso del tiempo las jirafas tengan un cuello cada vez más largo. Pese a todas sus similitudes y diferencias, estas dos teorías se encuentran incompletas. Por esta razón, con el paso del tiempo, se fue formulando lo que se conoce como la teoría sintética de la evolución, que es la que actualmente se considera correcta. Puede estar subiendo o ya subí. Así es, ¿no? Ahora se habla acerca de la teoría, que también es conocida esta teoría última que he dicho de la sintética de la evolución, también se le conoce como neodarwinismo. ¿Ya? El prefijo neo significa nuevo, o sea, por decir nuevo darwinismo, ¿ya? Es la que tiene un resumen un poquito de cada uno y es la que es más considerada, la que tiene más peso, la que tiene más acierto y aceptación científica, ¿ya? Que también lo vamos a ver. Se va a cortar ya nuestro tiempo, ya saben ustedes que tenemos puntualidad para nuestras fotos, nos vamos a incorporar en el siguiente bloque. Ya, hijos, ya saben, dos teorías claramente definidas. Cuando nos toque ver lo de PPT, del libro, ya lo sabemos. Solamente hacemos la lectura y empezamos a desarrollar la parte práctica. Vamos a tener un material sobre el neodarwinismo también para entenderlo mejor y un poquito sobre mutación, que sería la cuarta teoría. Descansamos unos minutitos, ¿ya, chicos? Regresamos.